dijimos que hay otro procedimiento basado en reactancia. También lo hago para que reforcemos, de hecho en la clase demostramos esta expresión, la relación entre una falla monofásica y trifásica es 3 partido por 2 más x0 partido por x1. x0 vale 0,1. x1 vale 0,2. Por tanto aquí 0,1 partido por 0,2, si desarrollo me da 1,2. Lo mismo. Y por tanto, cuando se trata de evaluar el análisis comparativo entre las magnitudes, puedo hacerlo por cocientes de corriente o también puedo hacerlo a través de este planteo. Son completamente complementarios. Dígame. No, una pregunta. Para hacer el diagrama, el punto común de las tres es la barra. La barra. Uno conecta en serie en los circuitos de secuencia positiva, negativa y cero respecto a la barra que yo quiero ver. ¿Sí? Como para, en este caso, la barra en la barra 2, estoy considerando para efectos de este cálculo la barra. O sea, podría salir hacia allá y hacia acá. Claro, si tú tienes al lado derecho una fuente y otro aporte, también tendrías que colocarlo en paralelo. Lo vamos a ver en el caso 2, vemos ese caso. Pero ahora me interesa concentrar los aspectos fundamentales. Después vamos a complicar esto. Por ahora, me interesan los aspectos fundamentales que los podamos entender. Ahora, fíjense, después tenemos las tensiones. Las tensiones de secuencia. ¿Cómo calculamos las tensiones de secuencia? Aplicando LDK a cada circuito. Por tanto, si me voy al circuito de arriba, al circuito que agarre, aquí, ¿cuánto vale el B1? B1 será 1 menos la calidad de tensión en la reactancia. Por tanto, será 1 menos 0,2 por la corriente y 1. Porque aquí la corriente que está pasando por aquí es 5. ¿Cuánto vale el B2? 0, porque no hay fuente, menos 0,2 por I2. Acá, aquí está puenteado. ¿Cuál es este voltaje? 0, porque aquí está puenteado, menos 0,1 por I0. Y por tanto, aplicando el LDK a cada circuito, respecto a los voltajes que están planteados ahí, tengo este planteo. El voltaje de secuencia positiva, 0,6, el voltaje de secuencia negativa, menos 0,4, el voltaje de secuencia 0, menos 0. Y aquí dijimos, como las tres redes están en serie y yo hago malla por fuera, la suma de los voltajes tiene que dar eso. Y por tanto, si yo sumo acá, P0 más P1 más P2, me da que es una condición propia de una condición de falla monofásica. La suma de los voltajes del punto de falla me da 0, pero los voltajes de secuencia. Ahora, conozco los voltajes de secuencia. Si conozco los voltajes de secuencia, puedo ahora aplicar Fortekey y obtener los voltajes reales. Y por tanto, de acuerdo a esto, si yo conozco los voltajes de secuencia, y aquí por favor, con todo cariño se los pido que sean cuidadosos. Fíjense, aquí calculamos B1, B2, B0, que es lo natural. Pero cuando yo voy a aplicar Fortekey, el orden no da igual. Primero va la secuencia 0, después la secuencia positiva y después la secuencia negativa. Por tanto, aquí no podemos seguir con este orden. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque estadísticamente uno de los errores que se cometen es no se ponen ordenados los elementos en la formulación de Fortekey. Y por tanto, de acuerdo a esto, fíjense, tengo acá las tensiones reales, F por las tensiones de secuencia. Y aquí, por favor, está el tema. Bueno, fíjense, P0, P1, P2. Por tanto, el orden es importante que sean cuidadosos. De repente, dentro de la vorágine del cálculo, de repente uno comete ese error. Y ahí, desafortunadamente, ¿qué debo hacer yo? Compréndanme, por favor. ¿Qué debo hacer? Debo hacer uno. Entonces, por eso que le pido aquí esclarecidamente. Ahora, desarrollamos el voltaje en la fase A vale 0. Fíjense, acuérdense. Falla a tierra en la fase A. Si la fase A se va a tierra, ¿a qué potencial se va? A 0. Bien. ¿Cómo en la fase B y C? Fíjense que en este caso, por unidad, el voltaje es menor a 1. Lo que significa en la práctica que en las fases no falladas no se presenta una sobretensión, porque el voltaje está más debajo del 1.
Por tanto, en este contexto, fíjense, ¿cuál es el voltaje? ¿Cuál es el voltaje en la fase no fallada? 0,9165. ¿Y qué me dice la norma americana? Si es menor a 1,35, entonces sistema efectivamente puesto. Si yo trabajo con una norma un poquito más conservadora de 1,15, yo digo sistema efectivamente puesto. Por tanto, el concepto de un sistema efectivamente puesto a tierra no tiene relación con la corriente, tiene relación con el voltaje. ¿Y cuál voltaje? No cualquiera. El voltaje en las fases que no están en fase. Por tanto, a partir de esto tenemos en consecuencia nuestra mirada. La mirada de que tenemos acá un sistema que no está potencialmente generando una sobretensión. Ahora, tenemos los cálculos con la reactancia de puesta a tierra, cero. Estrella a tierra directamente. Bueno, intercalemos la reactancia. Veamos qué pasa. Si yo intercalo la reactancia, en este caso, la XN que me da de 0,17306 ohm, lo primero, ¿dónde está esta reactancia? Este aspecto, por favor, de nuevo voy a hacer un poco majadero con esto. Fíjense, aquí tengo la configuración. Este valor óhmico está en la estrella. ¿La estrella en qué lado del trafo está? En el lado secundario. Por tanto, si yo quiero tomar este valor en ohm y quiero pasarlo por unidad, debo dividirlo por la Z base de la zona donde está esa reactancia. ¿En qué zona está esa reactancia? En la zona de 4 y 5. Por tanto, si tengo el valor de XN en ohm, ¿por qué Z base debo dividirlo para obtener el valor en por unidad? El Z base de la zona 2. Este aspecto, por favor, también, de repente, dentro de la vorágine del cálculo, uno se pierde y puede eventualmente aquí usar la Z base de la zona 1. Por tanto, dicho esto, tenemos entonces, a partir del desarrollo que hemos comentado, tenemos con el XN de el XN es en ohm, dividido por la Z base en la zona 2 y me da 0,1. Y aquí, por favor, cuando ustedes calculen la reactancia, acostúmbrense, háganlo un hábito. Calcular la reactancia y al tiro ponen al lado. ¿Por qué ese valor así no me sirve? Por 3. Debo intercalarlo en la secuencia 0, multiplicando por 3. Y por tanto aquí pongo, acuérdate de multiplicar por 3. Ahora, esto que puede ser algo casual, en la práctica, estadísticamente hablando, no sé por qué razón, de repente uno olvida eso. Y toma esta reactancia, 0,1, y la intercala acá. Aquí pone 0,1. Y en realidad, ¿qué tendría que poner? 0,3. Por tanto, ese es el cuidado que hay que tener cada vez que ustedes calculen la reactancia de puesta a tierra. Dicho esto, tenemos entonces, en este caso, que la secuencia positiva no cambia, la secuencia negativa tampoco cambia, lo único que está cambiando aquí es la secuencia 0. Y por tanto, como los circuitos están en serie, ahora lo que me da es que la reactancia equivalente, que antes era 0,5, ahora me da 0,8. 1 partido por 0,8 me da 1,25. 1,25 por 3 me da 3,75. Por tanto, ¿qué es lo que vemos objetivamente hablando? Antes, sin la reactancia de puesta a tierra, la corriente de falla valía 6. Ahora vale 3,75. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? La reactancia que yo estoy intercalando, lo que está haciendo es bajar la magnitud de la corriente de falla monóxido. Por tanto, a partir de este resultado que digo yo, la reactancia de puesta a tierra en la conexión estrella lo que me está originando es una reducción
de la magnitud de la corriente de fondo. Por tanto, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy reduciendo intencionadamente. Después, bueno, aquí está el valor por unidad, multiplico por la corriente base y obtengo la corriente de fondo. Aquí tengo entonces el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de incorporar una reactancia de puesta a tierra o una resistencia de puesta a tierra? El beneficio es que yo puedo reducir la corriente de fondo. Veamos el costo. Fíjense. ¿Puedo repetir lo que dijo, profesor? ¿Puedo repetir lo que dijo? Oh, ¿qué cosa? ¿Qué, Lo último, qué lo parte? último que dijo. ¿Cuál es el beneficio? Claro, el beneficio es que tú puedes bajar la corriente de falla por acá. Se reduce. ¿Sí? Ahora, ¿hay un beneficio? A todo beneficio también hay un costo. Y por tanto, fíjense, aquí está el cálculo de ahora de los voltajes de secuencia. Como la corriente de secuencia cambió, entonces el LBK también cambia. Y por tanto, me da que el B1 0,75, el B2 menos 0,25, el B0 menos 0,5. De nuevo, sumamos. Si sumamos B0 más B1 más B2, tiene que dar eso. Vamos bien. ¿Qué hago ahora? Tomo los voltajes de secuencia y los paso a valores reales a través de la matriz de Corte-Key. Dicho esto, aquí está el cálculo. En la fase A, 0. Vamos bien, porque la fase A se fue a tierra. Pero ¿qué pasa con el voltaje en la fase B y C? Fíjense, ahora el voltaje en las fases no falladas vale 1,146. Es decir, antes, sin reactancia de puesta a tierra, la tensión en las fases no falladas estaba por debajo del voltaje nominal, lo cual significaba que no había ningún riesgo. Pero ahora aquí estamos viendo. Lo que estamos viendo ahora aquí, claro, yo bajo la corriente de falla, pero ¿qué es lo que se me empieza a descontrolar? Que la tensión en las fases no falladas. Profe, el 1.46, o sea, el 1.100, ¿de dónde sale? Perdón. Sí. De multiplicar fila por columna. Ah, ya, vale. ¿Sí? Entonces aquí, por favor, El resultado de la matriz. el resultado de la matriz. Entonces yo aquí lo que por aquí va por una fase, por favor. Aquí he puesto solamente las magnitudes que es lo que me interesa. Aquí sería bueno, les pido con todo cariño, ¿cierto?, que hagan los desarrollos para que vayan soltando las falanges y los campos. Ahora, fíjense, de acuerdo a esto, ¿qué podemos decir? Que esto es menor a 1,35 y también es menor a 1,15 y por tanto todavía el sistema está efectivamente puesto a tierra. Cuando yo hablo de sistema efectivamente puesto a tierra, lo que estoy indicando entonces es que la red no está sometida a sobretensión. Eso es. Si no está sometida al momento de ver el cortocircuito. a la vez una falla. Entonces, y aquí volvemos al tema. Nosotros cuando vimos falla trifásica dijimos, cuando hay una falla trifásica, siempre las tensiones bajan. Nunca suben de la tensión nominal. Para falla trifásica. Dígame. El valor, por ejemplo, ahí es menor que 1,35. Entonces se considera efectivamente Claro. hasta 1.349. Ya si fuera 1.35 ya no es. Si fuera igual. Bueno, pongámoslo de acuerdo, menor igual. Ese es el punto límite. ¿Sí? Ese es el punto de inflexión entre puesto a tierra y no puesto a tierra. Ahora, de nuevo, fíjense, lo que está haciendo este concepto del sistema efectivamente puesto a tierra es indicar si frente a una falla desequilibrada, como en este caso la falla monofásica, la red va a estar sometida potencialmente a una condición de sobretensión. La sobretensión se transforma ahora en un problema, porque acá, si esta tensión sube mucho, claro, la falla se despeja, pero los aparatos que están conectados pueden sufrir un sobrevoltaje que puede dañar. Por tanto, la sobretensión puede ser tan o más grave que la propia falla. Y por tanto, ese es el tema que interesa poner a punto, poner aquí, ¿cierto?, para que usted lo entienda. Frente a una falla desequilibrada, el problema de la sobretensión es un tema que hay que abordar. Dígame. No, era que en la falla trifásica entonces las tensiones tienden a Todas bajan, no hay sobretensión. Y en esta, la tensión sube. Aquí. Eso es lo que busco en el... ¿Está baja? O sea, yo busco evaluar entonces en la monofásica tensión, no corriente. No, calculamos corriente, porque aquí la corriente nos va a servir para después evaluar falla,
evaluar cierto capacidad de interruptores, ver coordinación de protecciones, no sirve la corriente. Pero lo que yo quiero entender, quiero poner aquí como un elemento adicional es que cuando hay fallas de ciclidad, la tensión también puede originar problemas. Si la falla es trifásica, no hay problema. No hay riesgo de que aparezca una sobretensión. ¿Y existe la posibilidad que las monofásicas sean mayores que las trifásicas? También, ¿ya? Todo depende. Aquí no hay una regla. Ahora, lo que uno busca es que la corriente de falla monofásica siempre esté por debajo de la trifásica, pero es por un tema de exposición de la red. Pero aquí no hay una regla en la cual se indique que siempre la falla monofásica va a ser mayor o menor que la trifásica. Depende de las características de la red. Pero a mí lo que me interesa sobremanera es que ustedes siempre tengan presente que frente a una falla de ciclidad no solamente me debo preocupar de la corriente, sino que también de la corriente. Digo. Entonces, como dijo, falla de ciclidad, tenemos que considerar también las fallas bifásicas con este criterio. Claro, todo. Estamos trabajando solamente con la falla, partí con la falla monofásica para que sea esto progresivo. ¿Sí? Ahora, fíjense, las corrientes que me preguntan ahora son las corrientes del generador. Y aquí entramos a otro tema. Notemos, por favor. Aquí tengo la corriente I1 en el punto de falla, la corriente I2 en el punto de falla y la corriente I0 en el punto de falla. I1, I2, I0. Esas son las corrientes de secuencia en el punto de falla. Y ahora me están preguntando cuáles son las corrientes, pero ahora en el generador. Fíjense que aquí está el generador, aquí están los terminales del generador, para secuencia. Por tanto, me están preguntando por la corriente aquí, I1, I2, I0, donde está la máquina. Notemos, por favor, por la conexión, esto está puenteado, por la conexión delta del tráfico. Fíjense que aquí está abierto. Si el circuito está abierto, entonces aquí la I0 vale 0. Porque el circuito de secuencia 0 está abierto, donde está la máquina. Entonces, por favor, aquí aparece una alarma. ¿En qué sentido? Cada vez que ustedes encuentren que la corriente de secuencia 0 es 0, tienen que preguntarse, ¿esto es porque hay un trafo? Porque si hay un trafo, entonces debo necesariamente incorporar el desfase que produce el transformador. Por tanto, en este caso, ¿la corriente de secuencia 0 es 0? Sí. Por tanto, fíjense que circuitalmente, ¿cómo sería I1 y I1 acá? La azul y la negra. Si yo lo veo hacia lo bestia del circuito, Igual. deberían ser iguales. Pero resulta que aquí hay un trafo. Y este trafo origina un desfase de 30 grados por su conexión. Por lo tanto, cuando la corriente de secuencia 0 vale 0, la secuencia positiva y negativa en ese punto tiene que ser afectada por el desfase del transformador. Por eso es que preguntamos, ¿hay transformador? Porque si no hay transformador, no se aplica el desfase. Pero si hay transformador, hay que aplicarlo. Por tanto, de acuerdo a esto, la I1 con azul, la I2 con azul es la I1 con negro, esa a la cual en la secuencia positiva le sumo 30 grados y en la secuencia negativa le resto 30 grados. Y la regla aquí, ¿cuál es? Cuando yo estoy en un trafo delta estrella
y yo conozco la corriente aquí, para pasar a este lado, debo sumar 30 grados. Si estoy con la corriente de secuencia negativa aquí y quiero pasar acá, le resto 30 grados. Esto es en un sentido. En el sentido opuesto es al revés. Ejemplo, si el trafo es estrella, delta, y yo conozco aquí la corriente de secuencia positiva y quiero pasarla acá, le resto 30 grados al revés, y para la secuencia negativa le sumo 30 para la inversa. Y por tanto, este es el elemento que hay que tener especial cuidado cuando se trata de evaluar corrientes de secuencia en circuitos que presentan transformadores. Si el tráfico fuera estrella-estrella, ahí no se produce desfase, y por tanto las corrientes serían iguales. Pero acá estamos, insisto, incorporando ese concepto. Dígame. El puntito en la I1 y I2 azul, ¿significa que eso es módulo? ¿El puntito? No, es que lo que pasa es que, claro, nosotros trabajamos con los módulos, pero en realidad aquí, si somos formales, esto debería ser fasón. Formal. Eso tiene un módulo y un módulo. Pero el puntito me dice que usted está hablando solamente del módulo, no de la fase. Perdón. En el lado azul. En el lado azul. Tiene razón. Este es el fasón, porque aquí le estoy incorporando una modificación del fasón. Gracias. Entonces, este es el tema que probablemente es el que más nos va a incomodar. Y al seguir teniendo transformadores en serie, tengo que seguir. Tantas veces como sea necesario. Y eso es lo que vamos a incorporar después en los casos que... Entonces acá, insisto, tenemos en esta problemática de cálculo de fallas monofásicas, una cosa es calcular la falla en la barra o en el punto, y otra cosa es ver cómo se distribuye esa corriente a través de la red, que son cosas distintas. Ahora, fíjense que de acuerdo a esto, a partir de este planteamiento, entonces, conozco las corrientes de secuencia del lado izquierdo en la barra 2 para pasar a las corrientes en la barra 1, donde está el generador, la secuencia 0 vale 0. Aquí la secuencia positiva, 2 ángulos de 30 porque es delta estrella, y la secuencia negativa, 2 ángulos de menos 30. Y aquí, por favor, notemos. I sub A, I sub B, I sub C será igual a 1, 1, 1, 1 A cuadrado A, 1 A cuadrado. Fíjense que acá, claro, nos dio 2 la secuencia. El 30 y menos 30 se aplica siempre. Por tanto, la pregunta es si esto tuviese un valor distinto, 3, 4, 5. Entonces hagamos el caso general. Por 0 y ángulo de más 30 y ángulo de menos 30. Esto lo voy a hacer básicamente para que tomen y vayan adquiriendo la destreza. Esto va a tener que hacerlo. Tienen que multiplicar. Tienen que multiplicar. Y por tanto, la idea es que vayan adquiriendo la destreza. Fíjense, ¿cuánto vale I sub A? I sub A será fila por columna. 1 por 0 más 1 por I ángulo de 30 más 1 por I ángulo de menos 30. Ese es el desarrollo de la primera fila. La segunda fila, I sub B, será 1 por 0 más A cuadrado por I con ángulo de 30 más A por I con ángulo de menos 30. Estoy elaborando término a término la multiplicación. Y finalmente la I sub C será igual a 1 por 0 más A por I ángulo de 30 más A cuadrado por I ángulo de menos 30. ¿Sí? ¿Duda respecto de ese procedimiento, por favor? ¿De cómo se llegó a esa expresión algebraica? Fila por columna. Ahora, fíjense. Esto es igual a I
ángulo de 30 más I con ángulo de menos 30. Este elemento no participa, 0, y me quedan estos dos términos. Después, esto será, fíjense, A cuadrado por I ángulo de 30. Ese término. El A, ¿qué cosa es el A cuadrado? El A cuadrado es 1 ángulo de 240. O lo que es lo mismo, 1 ángulo de menos 120. Por tanto, 1, voy a usar el negativo, 1 ángulo de menos 120 por I con ángulo de 30. Para multiplicar dos polares, se multiplican los módulos y se suman las fases. Me queda entonces I con ángulo de menos 90. Por tanto, aquí me queda I con ángulo de menos 90. Más, ahora aparece el término A por I con menos 30. Por eso le queda arriba. A por I con ángulo de menos 30. Esto será 1 ángulo de 120 por I con ángulo de menos 30. Para multiplicar dos polares, se multiplican los módulos, se suman las fases. Y me queda entonces I ángulo de 90. Me queda más I ángulo de 90. Por favor, duda hasta aquí. ¿Hay alguna duda de cómo se hizo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos hablando? Ahora, fíjense, la última ecuación. Me queda A por I ángulo de 30. A por I ángulo de 30. Esto es 1 ángulo de 120 por I con ángulo de 30. Y esto me queda I con ángulo de 150. Por tanto, aquí me quedaría I con ángulo de 150. Más I menos 120 menos 30, menos 150. Y por tanto, notemos por favor de que aquí hemos considerado 30. Ese ángulo puede ser 60, menos 60, 90, menos 90. Se pueden dar distintos escenarios. Y por tanto, en cada escenario ustedes tendrán que desarrollar. Ahora bien, tenemos aquí por favor la expresión. Yo tengo una calculadora que pasa de polar a rectangular, pero tengo que meterle número. Y aquí no tengo número, porque esa es una I. ¿Cómo le meto la calculadora a la I? No puedo. Entonces acá, por favor, recordamos, si yo tengo M ángulo phi polar, ¿qué es lo que hace la calculadora dentro para pasar de un polar a un rectangular? Hace esta operación. M coseno de phi más J M seno de phi. Eso es lo que hace la calculadora dentro del desarrollo numérico. Por tanto, de acuerdo a esto, ¿cuánto será ahí ángulo 30 en la forma polar, en la forma rectangular? I coseno 30 más J I seno 30. Y por tanto, de acuerdo con esta expresión, me queda entonces que I sub A es igual a I coseno de 30 más J I seno de 30, y ahí tengo el primer término. El segundo término, más I coseno de menos 30 más J I seno de menos 30. He pasado la expresión de la forma polar a la rectangular, para la fase A. La fase B será I coseno de menos 90 más J I seno de menos 90. Más, ahora viene el positivo, I coseno de 90 más J I seno de 90. Finalmente, la última ecuación me queda I sub C, I coseno
de 150 más JI seno de 150 más, con menos 150, y coseno de menos 150 más JI seno de menos 150. Y he pasado de la forma polar a la forma rectangular. Y ahora elaboro. Fíjense, el coseno de más phi es igual a coseno de phi. El coseno de menos phi es coseno de phi. El coseno positivo o negativo es el mismo. Pero cuidado. Si yo tengo ahora seno de phi, seno de menos phi, es igual a menos seno de phi. Y por tanto, fíjense, coseno de 30 y coseno de 30, como el ángulo es positivo o negativo del mismo, me queda igual. ¿Cuántos términos hay aquí? 2. Por tanto, aquí tengo 2i coseno de 30. Vamos al término imaginario. Seno de 30. Seno de menos 30. Se anula. Y me queda solamente este término. Ahora, coseno de 90 y coseno de menos 90 y coseno de 90 me da el mismo. ¿Y cuánto es el coseno de 90? ¿Ah? ¿Cuánto? 0. Fíjense, 0. Seno de menos 90 y seno de 90 son iguales con signo cambiado, se anulan. Y por tanto me da 0. Y finalmente, 150 son iguales, aquí me queda 2 cosenos de 150, que es lo mismo que coseno de 30. Esto me da 2i coseno de 30, y acá seno de 150, seno de menos 150, se anulan y me queda. Y aquí la única diferencia es que va con signo. Entonces acá, fíjense, bueno, coseno de 30, 2 coseno de 30 es raíz de 3. Y por tanto me queda raíz de 3 por i 0 menos raíz de 3 por i. Y por tanto, ¿qué es lo que me está diciendo Fortescue? Que cuando hay una falla monofásica en el lado de la estrella, en la delta, en la entrada de la delta, hay corriente en la fase A, no hay corriente en la fase B, y la corriente en la fase C es igual que la fase A, pero que sentido contrario. Ahora, este procedimiento, por favor, lo hemos hecho pasito a pasito a los Fonse, para que ustedes lo elaboren y lo desarrollen, porque en la prueba esto les va a salir, y no con 30 grados, con 60, 90, 120. Y por tanto aquí no hay una regla de oro, no hay una regla. Hay que hacer desarrollo. Usted dijo que aplicado por aquí vamos a tener raíz de 3i en la corriente fase 0. No, ABC. Fase A, fase B, fase C. ¿Eso es el lado de la B? En la delta, estamos en el lado primario. Porque estamos viendo qué pasa en el lado del gerador. El gerador está en el primario. En la delta, ¿sí? Entonces aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que para una falla monofásica en el lado secundario de la estrella, donde la fase falla solamente en la fase A, en el lado primario hay 2 fases que están comprometidas. Y por tanto, de acuerdo a esto, por aquí está el desarrollo. Aquí, por favor, si ustedes se dan cuenta, fui muy rudo y puse la expresión. Pero detrás de esta expresión hay todo un desarrollo que hay que ir soltando, hay que ir elaborando, hay que ir desarrollando. Esto les va a salir en la prueba. Esto tienen que no solamente saberlo, tienen que dominarlo. A tal punto que ustedes tienen que pasar de esta expresión a esta directa. Evitar los pasos intermedios, yo lo hice acá básicamente para que ustedes se fueran visualizando. Ahora, tenemos en consecuencia corriente en la fase A, no hay en la fase B,
y en la fase C, en la misma corriente en sentido opuesto. Eso es lo que nos está diciendo Fortescue. Ahora, de acuerdo a esto, si yo tomo el valor de la corriente en por unidad, tengo esta corriente en por unidad en la fase A, 0 en la fase B, menos la corriente en la fase C, por la corriente base me da la corriente de corto circuito. Ahora, este tema, por favor, es un procedimiento numérico, matemático. Me olvido, me retraigo un poco de la realidad eléctrica. Entonces aquí quiero, por favor, compartir con ustedes la otra mirada. Fíjense. Aquí está el circuito. Real. Lo que yo veo en terreno, digamos, delta H. Por tanto, notemos. Fíjense. Aquí ya no hay secuencia. Aquí están los temas reales. Tengo en consecuencia, bueno, aquí está puenteado porque está con la puesta a tierra. Entonces fíjense, la fase, el primario en delta, secundario en estrella, aterrizado. Y ocurre la falla en la fase A. Aquí está la fase A y por tanto yo voy a hacer una falla en la fase A. Para que haya corriente por aquí, corriente de falla, que le hemos llamado monofásica tierra, para que haya corriente en un circuito tiene que haber un circuito cerrado. Y por tanto la pregunta es, ¿por dónde se cierra el circuito? Fíjense, la corriente baja por aquí, sube aquí, entra por el neutro. Ahora, ¿dónde tengo corriente? En la fase A. Aquí tengo la corriente en la fase A. Por tanto, ¿cómo debe seguir la corriente para cerrar el circuito? La única forma es por ahí. ¿Y qué es lo que vemos entonces? Que cuando hay una falla monofásica tierra, en el lado de la estrella, este bobinado ve falla. No pasa corriente por este bobinado, pasa falla. Fíjense que la corriente se va por el neutro. Por el devanado tampoco hay falla. ¿Cuál es el único devanado que ve falla? Ese. Por tanto, en la estrella, cuando hay un cohete monofásico, solamente un bobinado se resiente. No sé cuál, pero uno se resiente. Ahora, fíjense. Pensemos en un transformador monofásico. Monofásico. Tengo la corriente del primario, tengo la corriente del secundario. Tengo el voltaje del primario, tengo el voltaje del secundario. Y aquí, si recordamos la teoría básica de transformadores, entre el voltaje primario y el voltaje secundario se cumple la relación A. Es decir, N1, N2. Relación de vueltas del primario, relación de vueltas del secundario. ¿Cómo es la relación de corriente ahora? Es inversa. 1 partido por A. Y por tanto será N2 partido por N1. Ahora, en función de esto, si la corriente del secundario vale 0, ¿cuál será la corriente del primario? Si despreciamos la fuga y eso. Si la corriente, ¿cierto?, de salida es 0, ¿cómo es la corriente de entrada? Tiene que ser 0. Sí, me explico. Hay una corriente, efectivamente, de vacío, pero despreciamos eso. Por tanto, si consideramos este transformador trifásico formado por unidades monofásicas, yo puedo hacer un transformador trifásico con 3 transformadores monofásicos.
Por tanto, fíjense, este sería el bobinado secundario de mi transformador monofásico y este va a ser el bobinado primario del transformador monofásico. Por tanto, si por el devanado secundario está pasando corriente, ¿habrá corriente en el primario? Sí. El otro bobinado, pensemos que este es el devanado secundario de este transformador monofásico y este es el devanado del lado primario. ¿Hay corriente por este devanado? No. La corriente del devanado secundario es cero. No pasa corriente en esta falla. Y por tanto, ¿cuál es la corriente que pasaría por aquí? Tenemos este otro devanado. Este devanado del secundario de este transformador monofásico. ¿Cuál es la corriente que tengo aquí en el secundario de ese devanado para esta falla? Cero. Por tanto, si pensamos que este es el bobinado primario, ¿cuál sería la corriente que estaría pasando por aquí? En ese devanado. Fíjense, por favor. La única corriente que está pasando es esta. ¿Cómo debe circular la corriente para que haya corriente aquí y no haya corriente en estos dos lados? La única posibilidad es que la corriente tenga este sentido. Por tanto, ¿cuál es la corriente en la fase A? I. No sé cuánto. ¿Cuál es la corriente en la fase B? No hay, en la fase B no hay corriente. ¿Y cuál es la corriente en la fase C? Menos. Tiene sentido. Y por tanto, lo que acabamos de ver con Fortescue, aquí le damos el sentido, es completamente válido, es razonable, porque es la realidad de un sentido. De acuerdo a esto, tenemos entonces que cuando yo tengo una falla monofásica en el lado secundario, en el lado del generador o en el lado primario, ¿cuántas fases ven o están involucradas en la falla? Solo dos. Ahora, vámonos al caso glorioso, digamos. Glorioso. Esto es glorioso. Fíjense. Pensemos que ahora en el primario hay un juego de fusibles. Hay un fusible en la fase A, hay un fusible en la fase B y hay un fusible en la fase C. A este le llamo A, fusible A este le llamo fusible B y a este le llamo fusible C. Cuando hay un cohete monofásico en el secundario, ¿cuántos fusibles ven la falla? Fíjense. El A con la corriente que va y el B con la corriente que devuelve. El C ve falla. Está con cero corriente. Ahora, resulta que los fusibles no son iguales, no son idénticos, tienen un rango, tienen una banda de operación. De hecho, el fabricante, cuando me entrega la corriente o la característica de un fusible y me da el tiempo y me da la corriente, no es una característica fija, es una zona entre un límite mínimo y un máximo. Porque los fusibles no se comportan igual que uno y otro. Aunque yo le ponga mucho power al tema, dos fusibles son distintos. De aquí nace entonces que cuando se corta un fusible, uno dice cambiar los tres. Vaya. Entonces aquí fíjense. Pensemos que opera primero el fusible A. ¿Cómo opera el fusible A? Se quema. Al quemarse, abre el circuito. Si el circuito está abierto, ¿hay corriente ahora? Si la corriente del primario es cero, ¿cuál será la corriente del secundario? Como hay una relación constante, cero. Por favor, el cohete todavía está, la falla todavía está, pero ahora no está siendo alimentada porque se abrió el circuito. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, revisar dónde está la falla, corregir la falla y después energizar nuevamente. Aquí, por favor, esto es importante. La protección aisló la falla, pero no resolvió la falla. El fusible operó. ¿Qué es lo que hizo la protección? Deja de entregar energía a la falla. Pero la falla se desapareció, ¿no? No. Las protecciones no están para desaparecer la falla. Es para desenergizar la falla. Ahora bien, ¿qué otra cosa es importante? Fíjense, ¿cómo quedó el fusible B? Que no se quemó. A punto. Si le doy un milisegundo más, el viejo se habría quemado. Por tanto, yo llego, bueno, voy a ir a, pensemos que esto es una apostación, yo voy a ver si esto que un fusible está caído. Porque pero. Y los otros dos están en servicio. Entonces la pregunta, de los dos que quedaron cerrados, ¿cuál de los dos es el que debo preocuparme? Desafortunadamente no sé. No sé cuál de los dos fusibles, porque de los dos que quedan, uno está tiquitaca, sanito, y el otro está a punto de quemarse, a difundirse. Por tanto, aquí tengo dos posibilidades. Una es apostar a cambiar solamente el fusible que se quemó. ¿Cuál es el riesgo de eso? Cambio el fusible, resuelvo la falla, después energizo nuevamente y el sistema entra en régimen normal. Pasa que pasando por aquí la corriente normal va a generar un leve calentamiento del fusible que va a hacer que el fusible opere. Y ahora va a operar el fusible B, pero no porque hay una falla, sino porque el viejo estaba a punto ya, con la falla que se originó, ya estaba a punto de estar en pasar una condición de fusión. Por tanto, aquí, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que uno debiese hacer? Uno debiese hacer acá es cuando resuelve la falla y quiere energizar nuevamente, uno debería cambiar los tres fusibles. Y por tanto, aquí vemos la falla monofásica es la falla más frecuente en una instalación eléctrica. Y por tanto, acá, ahora, uno puede, claro, uno se lleva los fusibles para si uno tiene la capacidad de tener un laboratorio o un taller, uno puede hacer prueba del fusible para ver cuál es el que estaría más complicado. Pero en general, aquí lo que manda esto, finalmente, es que debemos necesariamente, en forma formal, debiésemos cambiarlo. Ahora, esto, por favor, que hemos analizado circuitalmente, ya lo podemos ahora dejar de lado para concentrarnos en aplicar el método de Fortescue. Porque con este ejercicio lo que vemos es que Fortescue efectivamente coincide. Tiene arraigo, ¿cierto?, con la realidad eléctrica. Y por tanto es especialmente aplicable. Ahora, si analizamos, por aquí también, por el puro morbo, aquí se analiza en este problema también el cálculo de la corriente. Fíjense que acá tenemos en el devanado secundario un voltaje fase neutro. En el voltaje primario tenemos un voltaje de línea. Por tanto, si yo relaciono las variables de entrada y salida, entonces la relación de transformación está entre voltaje de línea y voltaje de fase. Si paso el voltaje de línea a voltaje de fase, entonces lo que tengo acá es, haciendo la relación de vuelta, N1, N2 es primario partido por secundario, B1, B2', pero el B2' es un voltaje de fase que lo puedo dejar en función del voltaje de línea. Aparece entonces que la relación de vuelta acá, por la colisión del transformador, es de 3 cuartos. Y por tanto, de acuerdo a esto, si el A por unidad vale 1, asumiendo que yo he elegido correctamente los voltajes de fase, entonces lo que me queda es que la corriente de falla en el lado primario va a ser la corriente de falla en el secundario partido por la corriente. La corriente de falla, ¿cuánto nos dio en el secundario? 6. Si hago 6 partido por raíz de 3, me da 3,464, que sería la corriente que calculamos también a través de la transformación de Fortescue. ¿Cuánto nos da la corriente de Fortescue? En por unidad, 3,464. Y por tanto son completamente coherentes. Ahora, antiguamente, cuando se analizaba esto, pero en CEP,
yo pedía, además del cálculo de falla, aplicando Fortescue, yo pedía que hicieran los circuitos de secuencia. Lo harán. Claro, en un trafo no es problema. Pero si la red tiene 2 o 3 transformadores, ya eso se transforma en un glorioso circuito complejo. Y por tanto, ¿qué es lo que apunto a esto? Que no es necesario dibujar los circuitos. Porque Fortescue me permite, sin entrar en detalle, digamos, especialmente, me permite poder evaluar los circuitos. Ahora, fíjense, ya conocemos la realidad del circuito. Y calculamos, nosotros dijimos, voy a dibujar de nuevo, voy a poner de nuevo la expresión. Fíjense, aquí dijimos, I sub A, I sub B, I sub C, igual a 1, 1, 1, 1 A cuadrado A, 1A A cuadrado, por 0, 2 ángulos de 30, 2 ángulos de menos 30. Eso fue lo que planteamos. 0 porque no hay secuencia 0 en el generador, y 30 y menos 30 porque eso es lo que origina el tráfico en su conexión. Bueno, y de aquí obtenemos, a partir del desarrollo, obtenemos entonces el valor que obteníamos, ¿cierto?, de 3.4, 414, 0, menos 3.411. La pregunta es, no me convence el desfase. Me resisto a usar el desfase. ¿No? Y por tanto la pregunta es, ¿qué pasa si no incorporo el desfase? Fíjense, I sub A, I sub B, I sub C será igual a 1, 1, 1, 1 A cuadrado A, 1A A cuadrado por 0, 2, 2. No pongo el desfase. Y por tanto, ¿cuánto me da la I sub A? En este caso, 1 por 0, 0, 1 por 2 es 2, 1 por 2 es 2, me da 4. ¿Sí? ¿Cuánto vale la I sub B? Fíjense, 1 por 0, 0. A cuadrado es menos 120, será 2 con ángulo de menos 120 más A, 2 con ángulo de 120. Y en la fase C me dará 1 por 0, 0, A, 120, 2 con ángulo de 120 más 2 con ángulo de menos 120. ¿Cuánto me da 2 ángulos de 120? Fíjense, hagámoslo acá al lado. 2 ángulos de menos 120 será 2 coseno de menos 120 más J, 2 seno de menos 120. ¿Y cuánto me da el 2 ángulo de 120? Positivo ahora. 2 coseno de 120 más J, 2 seno de menos 120. De 120, positivo. Por tanto, si yo sumo los dos, esto me queda, el coseno de un ángulo positivo o negativo el mismo, esto me queda 4 coseno de 120 más 0, porque son ángulos opuestos. ¿Y cuánto me da 4 coseno de 120? Si me hacen el calculito. 2, negativo o positivo. Menos 2. Ah, esto me da menos 2, menos 2. Y por tanto, si no incorporo el desfase, ¿qué estaría diciendo yo? Que frente a una falla monofásica en el secundario, por aquí pasaría ahí, y es ahí, una parte se devuelve por la fase B y otra parte se devuelve por la fase C. Lo cual, en rigor, desafortunadamente no es lo que ocurre para una falla monofásica. Por tanto, acá, lo que yo quiero plantear con esto es que cuando ustedes no incorporan desafortunadamente el desfase, no se establece coherencia entre los resultados que me entregan
la transformación de Fortescue y la realidad práctica, ¿cierto?, del fenómeno eléctrico. De ahí la importancia de incorporar este desfase. Porque alguien podría decir, profe, si no lo incorporo, bueno, si no se incorpora, lamentablemente los resultados son erróneos. De ahí la importancia de establecerlo. Ahora, tenemos, a partir de este planteamiento, ya una mirada general, al menos una primera aproximación de la estrategia de cambio. Lo que vamos a hacer ahora es levantar un poquito la complejidad numérica. Y para ello, lo que vamos a hacer, y que por favor está en el apunte, está en el apunte de protecciones que le acabo de entregar. Está este caso. Es un caso ya un poquito más desarrollado. Por favor, este creo que no lo envié porque no tengo el desarrollo, pero sí está en el apunte, como caso 2. ¿Sí? Y por tanto, fíjense, nos piden corrientes máximas para falla trifásica en los transformadores de corrientes, después corrientes en los transformadores para falla monofásica, corrientes en los relés para falla trifásica. Hasta aquí el punto 1, 2 y 3, o el 1 y el 3, son relativamente accesibles, porque falla trifásica. ¿No es lo mismo de ocurre la falla? No, después lo vamos a ver. Entonces aquí, fíjense, tenemos entonces el punto 1, trifásica, el punto 3, trifásica, el punto 2, monofásica, el punto 4, monofásica, y el punto 5, bifásica. Entonces aquí ya empezamos a diversificar los cálculos. Ahora, cuando yo quiero evaluar una red, necesariamente tengo que identificar dónde hacer los cálculos de falla. Y eso es lo que vamos a comentar después, para efectos de, si yo quiero abordar el análisis del transformador de corriente, tengo que evaluar la falla en un punto específico, que es lo que vamos a comentar después. La red es una red un poquito más compuesta. Fíjense que acá tenemos ya una red topológicamente más cercana a la realidad. Tenemos un CEM, tenemos alta tensión, después media tensión y tenemos entonces motores de media tensión. Por tanto, acá la cosa se empieza a desarrollar con un poquito más de complejidad. Y lo que yo necesito, ¿cierto?, es justamente eso, que vayamos viendo cómo abordar el tema de fallas cuando las redes son redes que tienen más de una rama y también más de una puerta. Ahora, en este caso, por favor, es esencial el cálculo. Y por tanto, aquí yo los invito, por favor, a repasar el cálculo por unidad para que efectivamente ustedes no tengan el problema de no partir todavía con los cálculos de falla, ya es partir con el pie, partir complicado porque el cálculo por unidad no es el problema. Y por tanto, aquí, valores base. El cálculo en unidad es una condición de base. Y necesito, por favor, que repasen el cálculo en unidad. Porque ese tema, ¿cierto?, es un tema que ya en cálculo te dice claramente. Ahora, yo de ahí construyo. De ahí voy construyendo el desarrollo del proceso. Ahora, todos los semestres, como este es una vez que ya la llevo algunos años proponiendo, todos los semestres le cambio algo a algún dato. Entonces la idea, le podríamos, bueno, esto ya lo vamos a hacer el día lunes, algún dato le vamos a cambiar para que sea un problema distinto, para que no sea siempre el mismo. Y además, esto va generando nuevos desafíos desde el punto de vista técnico. Bien, lo dejamos ahora. Lo dejamos aquí. Mira, si los motores que predictan. Sí, secuencia positiva, secuencia negativa, secuencia. Los parámetros. Entonces vamos a ir. Ahora, este es el caso número 2. Y el 3, yo entiendo que se los envié desarrollado. Y por tanto, en el caso 3, vamos a comentar el problema. ¿Ah? ¿No? Solo mando el 1. Ya, entonces de aquí a la próxima semana vamos a ver. Entonces el lunes vamos a trabajar en el caso número 2, que es este. Lo vamos a hacer en la pizarra. Dependiendo cómo avancemos, nos veríamos el próximo sábado en el bloque de las 10 y aquí empieza el bloque 10:30.
Pero si no alcanzamos o no avanzamos mucho, lo que yo voy a hacer es tratar de conversar con los estudiantes de anteproyecto para que el próximo sábado el primer bloque de anteproyecto lo podamos ocupar también en protección, para tener un bloque completo y cerrar el caso número 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero eso va a depender de cómo hacemos. Bien, muy amable, que tengan buen fin de semana.